Bueno, colegas, ahora sí estamos volviendo, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a lo último y luego nos vamos a ir a las plantillas, ¿les parece? En este caso es este módulo que yo les voy a pasar en este momento al chat. A ver, les paso este módulo. Módulo 6. Lo tengo aquí. Deme un minutito. Ya lo estoy compartiendo. Ya, ahora sí. Ya se les pasó, colegas. Imagino que ya lo tienen. Mándenme con un dedo pulgar si lo recibieron. Ya, muchas gracias, Sandra. Para los colegas también lo pueden compartir, Sandra, porfa, en el grupo del WhatsApp. Este es el módulo que es el 6, matriz de riesgos final. Este es el contenido mapa de riesgos, el objetivo de la matriz de riesgos, la metodología, el ejemplo de la matriz de riesgos. En cuanto hacia el mapa de riesgos, me dice Juan Gamboa que le pase el material, sí, pero le voy a decir que en un rato me ha escrito. En cuanto al mapa de riesgos, ustedes saben que es producto de la matriz de riesgos, que este mapa de calor es importante para las organizaciones porque nos ayuda a identificar cuál es el riesgo antes de y luego el riesgo después de. Cuál es el riesgo inherente, que es antes de que los controles causen efecto, y cuál es el riesgo residual una vez que los controles ya han causado efecto. Ok, eso es creo la importancia, ¿no es cierto?, del mapa y la matriz de riesgos. Matriz mapa. Y esto también es fundamental para la auditoría porque nos permite a nosotros identificar cuáles son los riesgos más relevantes, más importantes, cuáles son los probables de ocurrencia, cuáles van a tener más impacto. Entonces, sí o sí lo tenemos que hacer. Y para eso se les va a compartir una herramienta en Excel para que ustedes puedan hacer su determinación de mapa de riesgos, ¿ok? Entonces ya les voy a explicar inmediatamente después de, en este caso, de que terminemos la exposición, yo les voy a explicar cómo se maneja esta herramienta muy sencilla de mapa de riesgos en Excel. El mapa de riesgos es una herramienta de visualización de datos, evidentemente, para comunicar los riesgos específicos que enfrentamos o que enfrenta una organización. ¿Y para qué sirve el mapa de riesgos? Pues ayuda a identificar, ¿no?, a las empresas los riesgos precisamente que afrontan ellos y si son riesgos de probable ocurrencia o de un impacto muy grande o si son riesgos, perdón, se me trabó la lengua, o si son riesgos que no tienen pues un impacto significativo y no tienen una probabilidad y bueno, pueden ser tolerados, ¿no es cierto?
y aceptados finalmente. Puede haber pues riesgos que no vale la pena insumir recursos en administrarlos, gestionarlos, compartirlos, minimizarlos, mitigarlos. Bueno, los aceptamos. Finalmente, ese es el famoso riesgo residual. En muchos casos, cuando ya mitigas, te queda un riesgo residual que ya para qué poner recursos, porque esto implica además de buenos recursos que podrían ser utilizados para otras cosas, ¿no? Y no vale la pena ya colocar recursos para gestionar esos riesgos que ya están en el mínimo y que son tolerables. Entonces, esto es muy importante, hay que saberlo. No todos los riesgos deben ser gestionados. Ese es un punto fundamental. No todos los riesgos deben ser gestionados. Solo los riesgos que sí realmente tienen una importancia, su impacto, luego se mitigan y se disminuyen. Y esos riesgos que quedan, probablemente lo que hay que hacer, pues siempre hay que hacer un seguimiento y monitoreo y control. Tener un plan de acción de esos riesgos residuales. ¿Ok? Y listo, nada más. Tampoco es que hay que dejar los riesgos residuales así sin un plan, ¿no? Hay que hacerlo. Ahora, esto se trata de una representación gráfica de un número determinado de riesgos. Y bueno, hay que priorizarlos, ¿no? Porque hay riesgos desde los más importantes hasta los más banales, ¿no? Hasta los que no son importantes, ¿no? Entonces, por eso es un número selecto de riesgos de empresa diseñado para ilustrar o mostrarnos el impacto y la probabilidad, en este caso de los riesgos que lleguen a causar y daño, ¿no? A la institución, a la empresa, a la organización. Y hay muchos tipos de riesgos, pues. Hay riesgos, perdón, hay riesgos de imagen, hay riesgos corporativos, hay riesgos de infraestructura, hay riesgos de tecnología, hay riesgos laborales, ¿sí? Hay riesgos de información, ¿no? Eh, infinidad de riesgos, ¿no? Riesgos legales, dijimos que los riesgos legales de imagen, ¿no? Bueno, existen una infinidad de riesgos, entonces la idea es identificar cuáles son los más prioritarios, ¿no? Y en este caso no estamos hablando de impacto en los estados financieros. Si tú hablas con un auditor netamente financiero, ¿qué te va a decir de los riesgos ustedes? Tal vez de auditoría financiera me dirán, solo hay que evaluar los riesgos que impactan en los estados financieros. Plenamente de acuerdo. En auditoría financiera solamente tienes que evaluar los riesgos que impactan a los estados financieros. ¿Ok? Eso es. Y otros riesgos que no impactan en los estados financieros de manera directa no los deberías evaluar, porque imagínate, en auditoría financiera estar evaluando riesgos de imagen, riesgos de información, riesgos de infraestructura, riesgos laborales. No, pues es imposible, ¿cierto? En una auditoría financiera. Pero nosotros ahorita no estamos con la camiseta ni el overall de un auditor financiero, pues estamos como auditores internos prácticamente, ¿no es cierto? O auditores operacionales, que podemos hacer trabajos más amplios. En este caso estamos haciendo una auditoría con enfoque de, en este caso, bueno, estamos viendo nóminas, hemos visto compras, hemos visto ventas, ¿no? Hemos visto inventarios, producción. Entonces, bueno, estamos viendo ya desde otro enfoque. Por lo tanto, creo que es muy importante entrar a priorizar todos los riesgos que encontremos, pues. Y ese es nuestro trabajo, identificar los controles que mitiguen esos riesgos. Y si no existen esos controles, bueno, nosotros deberemos recomendar. O si no están funcionando bien, nosotros deberemos comprobar que no estén funcionando bien. O si no existen, bueno, pues que existan, deberíamos recomendar que sí lo hagan, ¿no? El mapa de riesgos o este mapeo de riesgos se utiliza para ayudar a identificar, priorizar y cuantificar estos riesgos de la organización. No todos los riesgos pueden ser gestionados. Probablemente hay pues algunos que por sus características y por la famosa incertidumbre escapan. Va a haber siempre un tema de incertidumbre y de probabilidades, como ustedes saben. Cuando estudias riesgos, hay algunos auditores, tenemos que sudar la gota fría. ¿Por qué? Porque cuando estudias riesgos tienes que estudiar probabilidades, estadística, ¿no?
y tienes que manejar esos conceptos de la incertidumbre. Entonces sabemos que no todo puede ser planificado ni previsto, ¿no? Hay eventos que te pueden aparecer de repente, como ha pasado con la pandemia, y creo que eso es una lección, ¿no? Aunque algunos digan, pero eso ya se veía venir. ¿Por qué? Porque antes hemos tenido el H1N1, hemos tenido la influenza, hemos tenido la gripe aviar, la gripe porcina, etcétera. Entonces eso no es un evento que no se esperaba, solo que la gente no tomó las previsiones, los gobiernos no vieron lo que ya se avecinaba. George Bush en su momento planteó al Congreso de los Estados Unidos, creo que 3.000 millones para en este caso, enfrentar una futura pandemia. No le aprobaron su plan. Bueno, si ahí nos fue, ¿no? Si a Estados Unidos le fue así, ¿cómo le fue a los europeos y cómo nos fue a nosotros, a los latinos, ¿no? Entonces siempre hay un grado de incertidumbre. Esta representación a menudo toma la forma de una cuadrícula bidimensional, como sabemos, que ya lo veremos en el mapa, con frecuencias o probabilidades de ocurrencia en un eje y gravedad o grado de impacto financiero en el otro eje. Entonces, nosotros en la Universidad Católica Boliviana tenemos una maestría en gestión de riesgos y compliance. Entonces, ya es otro nivel, pues, colegas, ¿no? El tema de los riesgos. Si tú te metes a una maestría, ahí vas a aprender realmente con varios módulos que te van a enseñar a lo que es elaborar una matriz de riesgos, elaborar un mapa de riesgos. No es como nosotros hemos aprendido normalmente, que es 5 por 5, ¿sí o no? 5 por 5. Puede que no sea así, como te enseñan, porque yo pasé la maestría con una universidad europea. Puede que sea así, 5 por 5, o puede ser 7 por 5, o 5 por 7, o 4 por 8, o 2 por 3, o 3 por 2, en fin. No necesariamente, me están entendiendo seguramente lo que estoy diciendo, no necesariamente una matriz así exactamente, ¿no es cierto?, de 5 por 5, ¿no? Y eso sí te llama la atención, ¿no? Uno pensaría, yo pensé que la matriz tenía que ser 5 por 5, no. Podría ser 2 por 4, 4 por 2. ¿A qué me refiero 2 por 4, 4 por 2? Es la probabilidad de impacto, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, colegas. ¿Sí? No necesariamente así equitativo. Bueno, en un eje se toma en cuenta la frecuencia y en el otro eje la gravedad o grado de impacto financiero. Los riesgos que caen en el cuadrante de alta frecuencia o alta gravedad, que están de color rojo, reciben atención prioritaria, pues, de gestión de riesgos. Esos son sobre todo los que tienes que gestionar, administrar. Y seguramente esos tendrían que ir bajando una vez que implementes controles, tendrían que ir yendo del área roja al área amarilla o al área verde, ¿no? Porque los estás gestionando. Pero si se quedan en el área roja, complicado, pues quiere decir que no estás haciendo nada para gestionar esos riesgos y que si se producen, pueden ocasionarte hasta la quiebra. Entonces, esto es muy delicado, pues, ¿no? ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que plantear, pues, replantear tus objetivos y tus políticas. Si te dicen, bueno, tienes que generar ingresos, ese es uno de tus objetivos, pero uno de tus objetivos también tiene que ver con inversiones, ejecutar inversiones en entidades, en este caso, em, que no necesariamente sean legales o que no necesariamente estén en países autorizados, te está abriendo la puerta de que tú pudieras hacer inversiones en paraísos fiscales, ¿no? Con tal de ganar. Entonces, si tú inviertes en esos países de offshore, países, paraísos fiscales, corres pues muchos riesgos, pero así te lo está permitiendo la empresa y tus objetivos, ¿sí o no? Y si perdiste plata y si te fuiste a la quiebra es porque te lo permitieron, pues. Pero si tus objetivos y tus políticas están direccionadas a tener un flujo de ingresos legal, transparente, adecuado a tus operaciones y no a otras operaciones ilícitas que puedas meterte con lavado de dinero, dinero que provenga de otras actividades ilícitas, en fin,
lo tienes bien claro, entonces replanteas pues tus objetivos y tus políticas. Así que eso es, ¿no? Tienen que estar necesariamente si estuvieran como rojo, como veremos, tendrían que ir bajando, ¿no? Tendrían que ir bajando al cuadrante amarillo o al cuadrante verde, pues, porque si no estás equivocado y ya tienes muchos riesgos. El objetivo de este mapa de riesgos, pues, es mejorar la comprensión de la organización sobre su perfil y apetito al riesgo. Entonces, lo que ustedes tienen que leer es lo que les voy a pasar un documento, creo que son como 80 páginas, no sé si lo vieron. Si lo vieron, excelente. Y los que no lo vieron, les aconsejo que lo lean. Es del Instituto de Auditores Internos y se llama El apetito al riesgo, sobre todo el tema de identificación del apetito al riesgo. Y ahí te dice qué es la capacidad de riesgo, qué es la tolerancia al riesgo, qué es el apetito al riesgo, ¿ya? Y qué es la gestión del riesgo. Ese es un documento muy valioso que les aconsejo que lo tengan en sus archivos para poderlo revisar y lean, no una vez. Yo tuve que leerlo 3 o 4 veces, ¿no? Porque hay que entenderle bien la lógica a este tema, ¿no? Entonces, acá está hablando de apetito al riesgo. ¿Cuánto puedes arriesgarte tú, no es cierto? Y eso depende mucho de la gerencia. Algunos pueden tener un alto apetito al riesgo, unos moderado y otros un bajo apetito al riesgo. O sea, no toman riesgos, básicamente. Y esto es aclarar el pensamiento sobre la naturaleza y el impacto de los riesgos y mejorar el modelo de evaluación de riesgos, ¿no? De eso se trata, que tengas bien claro cuáles son tus riesgos, que los hayas medido, su probabilidad, que hayas tomado las medidas respectivas y sepas cuál es tu riesgo residual. ¿Y qué vas a hacer también con ese riesgo residual? Un mapa de riesgo se considera un componente crítico de la gestión de riesgos empresariales porque ayuda a identificar los riesgos que necesitan más atención. Lo ves visualmente, pues, obvio, ¿no? Estoy ahí cometiendo pleonasmo, ¿no? O sea, lo ves, pues. Si la organización está dispersa geográficamente, ciertos riesgos están asociados con ciertas áreas geográficas. Los riesgos pueden ilustrarse en un mapa de calor utilizando colores para ilustrar los diferentes niveles de riesgo. Hay algunos que utilizan hasta 4 o 5 colores en sus diferentes tonalidades, desde rojo, naranja, amarillo, un poquito más bajo del amarillo, el verde oscuro, el verde claro, en fin, ¿no? Y por eso dice, para ilustrar los niveles de riesgo a los que están expuestos las sucursales individuales. No sé qué dice. Pues me rayé, ahora sí. ¿Cuál es la metodología para la aplicación? Pues es un proceso que requiere, ¿no? Requiere seguir una serie de pasos. Requiere primero de un amplio conocimiento de la empresa y su entorno. Nosotros como auditores vamos a hacer el mapa, podemos hacerlo, deberíamos. La empresa tendría que hacerlo, sí. La empresa sí tendría que tener su propio mapa de riesgos, identificar y valorar sus riesgos. En Bolivia no hemos avanzado mucho desde los años 90, peor, pues no, esos años, pero ni en los últimos años hemos avanzado en las empresas, incluso privadas, públicas, en la gestión de riesgos. En otros países se lo toma muy en serio. Yo les puedo decir la experiencia colombiana porque trabajé allá 6 meses en el Banco de la República de Colombia. Entonces ellos ya el año 2000, que estuve el 2003, ¿eh? Imagínense, el 2003, hace 20 años, ya hacían su identificación y valoración de riesgos y lo hacían por ley. O sea, ya hay una ley que te exige que tú hagas tu identificación y valoración de riesgos en tu matriz de riesgos mediante sistema y luego saca tu mapa de riesgos. Eso lo hacen en todas las instituciones públicas. Y tienen también por ley un ranking donde se hace la autoevaluación del control interno y en ese ranking sale cuáles son las instituciones que están sobre todo alineadas y cumplen con lo que es el control interno, la gestión de riesgos, en fin, el COSO. Lo conocen y lo saben perfectamente desde esos años, imagínense, desde el 2003, ¿no? En cambio acá no hemos avanzado mucho, colegas. Y es de los puntos pendientes que tenemos, ¿no? El tema de los riesgos. Aunque hablo también con colegas mexicanos y me dicen en México, tampoco hemos avanzado mucho en este tema de los riesgos. Te confieso, Javier, me dice un amigo allá que está muy ligado a lo que es
la academia y tiene su consultora de auditoría mediana a grande, me dicen, "No, en México igual estamos, porque lo que pasa es que hay mucha empresa familiar, mucha pyme, en fin, etcétera, ¿no? Entonces tampoco somos los únicos que estamos así de rezagados, ¿no? Esto requiere de un amplio conocimiento de la compañía, de su entorno, así como de las estrategias empresariales. En la compañía existen pocas personas que conocen realmente muy a fondo y hay que echar mano de esas personas, de los responsables del proceso, por lo que se hace difícil también una valoración total de los riesgos. ¿Cuáles son los pasos para construir un mapa de calor? Tener una política de administración de riesgos. Y yo les sugiero, como acá hay gente que realmente le gusta la investigación y por eso está en este curso, le gusta aprender mucho, que entre al internet y vea políticas de administración del riesgo. Yo les voy a pasar un par de políticas de algún banco de España y de alguna empresa para que ustedes lo tengan, ¿ok? Le voy a pasar a Juan, es mi compromiso y normalmente siempre lo cumplo, sí o sí. Entonces, aquí lean y ahí están sus políticas de administración de riesgo, incluso están cuantificadas, ¿no? Ya se sabe hasta cuánto por montos el tema del apetito al riesgo está determinado perfectamente. Se identifica el riesgo luego y se valora el riesgo. O sea, tener una política de administración de riesgo, identificar los riesgos y luego valorarlos. Esta política de administración de riesgo, ¿qué significa o qué es? Pues es una declaración de la dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo. Esto lo dice la ISO 31000 en su numeral 2.4. La gestión o administración del riesgo establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos. En Bolivia tenemos una guía muy buena, les cuento, para gestión de riesgos de empresas públicas. No sé si lo tuvieron la oportunidad de ver. Aquí alguien podría mandar el dedo pulgar si ha leído esa guía de gestión de riesgos para empresas públicas. Parecería ser que no. Ok, yo les paso, también les paso esa guía de gestión de riesgos para empresas públicas. Es una guía robusta, es una guía bien hecha porque también ya no hay nada que inventar, ¿cierto, colegas? Esto está en el mundo. Seguramente la gente que ha elaborado esa guía, pues se ha basado en otros documentos y está bien, pero adaptado a nuestra realidad boliviana. Ahora, no sé si realmente lo están aplicando en las empresas públicas. Eso ya no podría dar fe, pero de que hay una guía, hay una guía. ¿Ok? Y les va a ser muy interesante leer esa guía para empresas públicas. La alta dirección de la entidad establece esta política de administración del riesgo con el liderazgo del representante legal, con la participación de su equipo directivo. Pero debe existir esta política, colegas. Paso 2, se van a identificar los riesgos. ¿En qué consiste? Se deben establecer fuentes, factores de riesgos, eventos, riesgos, priorizar, ¿no? Del más importante al menos importante. Debemos determinar sus causas y sus consecuencias. Entonces, no solamente identificar riesgos en una matriz, sino identificar causas y consecuencias o efectos, ¿no? Ese es el trabajo completo. Para el análisis se pueden involucrar datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y expertas y las necesidades de las partes involucradas. Eso también lo establece la ISO 31000 en su numeral 2.15. Entonces se puede utilizar datos históricos, análisis teóricos, opiniones de expertos, etcétera, y necesidades de las partes involucradas. Y los elementos que se desarrollan son el establecimiento del contexto de la empresa y la identificación de los riesgos. Acá hay, por ejemplo, hay una ayuda que ustedes pueden tomar para determinados factores para cada categoría del contexto, contexto externo, contexto interno, contexto del proceso. En el externo, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, medioambientales y comunicación externa. Se parece mucho al análisis PESLA, ¿no? Si no han escuchado el famoso análisis PESLA, ¿no? No encuentro aquí. Ah, ya, aquí, ¿no?
Este se parece mucho al PESTLA. Análisis PESTLA. Factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales. Busquen en el internet, los que no han leído hasta ahora esta parte, ¿no? Este es un análisis que utilizan las empresas para identificar factores externos de riesgo, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales. Este parece mucho lo que está acá. Esto. Tenemos también el contexto interno, financieros, personal, procesos de tecnología, estratégicos y comunicación interna, contextos del proceso, diseño del proceso, interacciones con otros procesos, transversalidad, procedimientos asociados, responsables del proceso, comunicación entre los procesos. Entonces, esto es otro papel de trabajo que ustedes deberían tener para identificar estos riesgos relacionados con el contexto externo, con el contexto interno, con el contexto del proceso. Es más, ya tienen los subtítulos de los riesgos. Puede haber riesgos económicos, políticos, sociales, personales, de tecnología, del diseño, en fin. En cuanto a la identificación del riesgo, se realiza determinando las causas, que es lo más difícil, ¿no? Determinar causas. Lo más fácil es determinar efectos, con base en un contexto interno, externo y del proceso ya analizados por la entidad y que puedan afectar el logro de tus objetivos. Estos riesgos van a atentar contra tus objetivos, ¿sí? Van a confabular. A partir de este levantamiento de causas, se procederá a identificar el riesgo, el cual estará asociado a aquellos eventos o situaciones que pueden entorpecer el normal desarrollo de los objetivos del proceso. ¿Ok? Entonces, este levantamiento de causas va luego a procederse a identificar riesgos. Y está asociado a eventos o situaciones que son no deseados, ¿no? Que pueden entorpecer, como señala ahí, el normal desenvolvimiento de los objetivos. Y es necesario referirse a sus características o las formas en que se observa o manifiesta. O sea que hay que profundizar, colegas. No solamente colocar, pues, entonces el riesgo, como hemos visto, colocar también los factores, las causas, los efectos. Preguntas clave para identificar el riesgo. ¿Qué puede suceder? ¿Cómo puede suceder? ¿Cuándo puede suceder? ¿Qué consecuencias tendría su materialización? Hay que responder a estas, ¿no? Para tener bien claro. Paso 3, finalmente, la valoración de riesgos. Entonces, la valoración del riesgo consiste en establecer esa probabilidad que dijimos de ocurrencia e impacto, ¿no? Con el fin de estimar la zona de riesgo inicial. ¿Qué se llama eso? Vamos a ver con esta herramienta en Excel. Primero tienes un mapa de calor con un riesgo inherente, o sea, antes de que los controles causen efecto. Ese es tu famoso riesgo de tu negocio o modelo de negocios. Y luego viene el otro mapa de calor después de implementar los controles. O sea, quiere decir que has implementado controles, pero todavía tienes un riesgo residual, entonces tienes este otro mapa. A eso se refiere la zona de riesgo inicial. Elementos que lo desarrollan, el análisis del riesgo y la valoración del riesgo. Hay que analizar cada riesgo y hay que valorar, colocarle un puntaje a cada uno de los factores. Y eso lo haremos en equipo, ¿no? Entonces acá tienes las probabilidades. Esto puede estar en tus políticas de administración del riesgo, ¿no? ¿Se acuerdan? Miren, niveles 5. 1, rara vez. El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, poco comunes o anormales. Su frecuencia no se ha presentado en los últimos 5 años. Improbable, el evento puede ocurrir en algún momento, al menos una vez en los últimos 5 años. Posible, el evento podrá ocurrir en algún momento, al menos una vez en los últimos 2 años.
probable, es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias, al menos una vez en el último año. Casi seguro, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias, más de una vez al año. ¿Ok? Ahí está bien claro. La probabilidad se mide o sea, a partir de estas especificaciones. Y el impacto, ¿ven? Ahí tienes catastrófico, mayor, su impacto cuantitativo, su impacto cualitativo, colegas. Incluso aquí ven, valor en presupuestos, un valor mayor o igual al 50%, la pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de un mayor o igual al 50%, pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor mayor o igual al 50%. Mire, baja aquí a un 20%. Y aquí va bajando. El moderado a un 5%, 10%. El menor o igual a 1%, menor o igual a un 5%. Aquí el insignificante, menor o igual a 0,5%, ¿sí o no? Y acá vemos nuestro mapa de riesgos. Y este es perfectamente equitativo. 5 por 5. A eso me refería. Pero no necesariamente un mapa de riesgos es así, colegas. Y eso sí, a algunos les deben de estar sorprendiendo, ¿no? Ah, yo pensé que siempre tenía que ser 5 por 5, o 4 por 4, o 6 por 6, o 10 por 10, ¿no? No, no, a eso me refería. Podría ser 3 por 5, o 5 por 4, o, ay, caramba, bueno, o 5 por 8, en fin. Para estimar el nivel de riesgo inicial, los valores determinados para la probabilidad y el impacto o consecuencias se cruzan en el siguiente mapa de riesgos con el fin de determinar la zona de riesgo en la cual se ubica el riesgo identificado. Entonces decíamos que este es el primer, pues la situación actual, el riesgo inicial. Podría ser que la mayoría de tus riesgos pudiera ser que se encuentren por aquí, ¿no? Pero luego una vez que implementas controles, puede ser que vayan bajando, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, de eso se trata. Que vayan bajando de estas zonas de color rojo y se vayan pues a esta. Eso es lo ideal, ¿no? A esa. Ven ustedes acá lo que dice. Zona de riesgo extrema, zona de riesgo alta, zona de riesgo moderada y zona de riesgo baja. Entonces, 1 por 1 es insignificante. 2 por 2 ya es zona de riesgo baja. Aquí 2 por 2, 4. Aquí 3 por 3, aquí 9. Esto ya es una zona de riesgo alta. 4 por 4, 16. Aquí ya es una zona de riesgo extrema. 5 por 5, 25 aquí. Ya es una zona de riesgo extrema, ¿no? Mm. Valoración del riesgo. ¿Cuáles son las acciones para valorar el riesgo? Identificar controles existentes que pueden mitigar esto. ¿Quién lleva a cabo el control? Tiene que haber un responsable. Siempre va a haber un líder, un responsable. ¿Qué busca hacer el control? Objetivo, mitigar pues, riesgos, ¿no? Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos. No permitir que el riesgo impacte a los objetivos negativamente, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo el control? Procedimiento, evidencia de la ejecución de un control,
tipo de control, si es manual o automático, cuándo se realiza el control, la periodicidad, y acá tienes pues tu matriz de riesgos. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Que esto es un papel de trabajo, pues. Acá tienes los números de riesgos. Acá dice estudios previos para contratación de servicios profesionales para apoyo a la gestión de la empresa. Aquí tienes las clases de riesgos específicos generales, las fuentes internas, la etapa, planeación, contratación y ejecución, tipo operacional, riesgo operacional, la descripción, debilidad en la determinación de los requisitos en cuanto a las obligaciones y nivel de experiencia del equipo, según tabla de honorarios, la consecuencia, demoras en la contratación e incumplimiento de las actividades del contrato. Esa es la consecuencia de que tengas esas debilidades, ¿no? En la determinación de los requisitos para contratar servicios profesionales. Tu probabilidad es posible, tu impacto es moderado y el responsable es el departamento jurídico. Otra descripción es acá que no se cumplan los requisitos exigidos, que no se firme el contrato, que se firme fuera de plazo establecido para la firma. La consecuencia es retraso en el inicio de la ejecución del contrato, la probabilidad es posible y el impacto es moderado. O incumplimiento del objeto contractual y las obligaciones definidas en los estudios previos y en el contrato. Y la consecuencia, multas y sanciones para el contratista, probabilidad posible y el impacto es mayor, ¿no? Entonces, este es el análisis que tenemos que hacer. Pues. Eso ya es un análisis que se hace con juicio profesional, ¿no? Criterio, pero hay que colocar, y el responsable, ¿quiénes van a hacer este análisis? Ellos, los responsables de las áreas. A nosotros como auditores no nos compete, sí podríamos hacer, sí, pero estamos limitados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos limitados, colegas? Nosotros podríamos hacer, ¿no? La identificación y valoración de riesgos, pero ¿qué es lo que tal vez descalifica nuestro trabajo, ¿no? Pues que nosotros no tenemos el conocimiento de los funcionarios, empleados, ejecutivos, responsables que hacen el día a día las operaciones. Entonces, ellos tienen que evaluar, ellos son los que tienen pues los conocimientos para hacer este trabajo. Exacto, María Luisa, muy bien. Exactamente, la falta de conocimiento a detalle. Nosotros no tenemos ese grado de conocimiento, aun cuando fuéramos auditores internos y conociéramos hace 20 años la entidad, pues no es lo mismo, ¿ok? Y ellos tendrían que elaborar esta matriz de riesgos, que la podemos hacer nosotros, sí, está bien, para nuestro trabajo, pero la obligación es de la empresa. Y acá tenemos por ciclos de negocios, por ejemplo, compras, cuentas por pagar, del tema de segregación de funciones, sus controles y los riesgos, ¿no? Tema de segregación de funciones. Y acá tenemos acceso a funciones sensitivas no autorizadas, controles periódicos por parte del responsable a fin de asegurarse que los usuarios de compras solo tienen acceso a funciones propias de su área. El riesgo es que los usuarios del área de compras podrían tener acceso a funciones sensitivas no autorizadas, generando transacciones no permitidas. Acá el tema de los pedidos. Existe un esquema de autorizaciones de órdenes de compra, ya sea de forma manual o a través del sistema, a fin de garantizar que las mismas sean apropiadamente generadas. Acá es generar órdenes de compra no autorizadas o bien por importes o cantidades incorrectas. Acá tenemos también el tema de procesos de control de calidad, sobre el tema de devoluciones de productos terminados por parte de los clientes. Acá, miren, y continúa, ¿no? Continúa por si acaso, colegas. Perdón, un ratito. Ahora sí. Esto continúa por si acaso, ¿no? Esta es nuestra matriz de riesgo. Como verán, aquí es el modelo B. Y aquí continúa.
Continúa el modelo B, ¿no? Es amplia. La frecuencia del control es trimestral, mensual, diario, diario. El control es manual, automático. Es preventivo, detectivo, preventivo, detectivo, preventivo, preventivo. Hay un responsable del control, recursos humanos, jefe de compras, gerente de control de calidad. ¿Y cuál es la actividad de control de la compañía? Ahí te dice de forma trimestral, el responsable del sector de compras recibe del área de seguridad informática los accesos otorgados al personal de su sector. A través de este email procede a confirmar los mismos o bien informar sobre las bajas que deberán darse a los perfiles otorgados a su personal. Bueno, miren, hasta ahí es, ¿no? Actividades de control de la compañía. Entonces, tienen el modelo A y el modelo B. El modelo B es más completo. Entonces, yo les voy a mostrar una herramienta en Excel, pero hasta aquí, colegas, tenemos preguntas hasta acá. ¿Desean que les muestre la herramienta en Excel del tema de los riesgos, colegas, para cerrar? Ok, vamos primero a compartir el material. Les voy a pasar esa herramienta que les dije que es del análisis PESTEL, colegas, para que les sirva y hacer sus papeles de trabajo, como en su momento me pidió John. Y bueno, todos, ¿no? Herramientas. Pueden hacer en esa plantilla Excel su análisis de herramientas de políticas de, de riesgos por factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales, o análisis PESTEL, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Ya les acabo de pasar. Aquí está. Por favor, avísenme si lo están pudiendo descargar. Uno, por lo menos, una persona tendría que poderlo descargar. ¿Lo han podido descargar, colegas? Sí, Licen. Muy bien, excelente. Gracias. Ya. A ver, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Mm, Ya, ¿están viendo ustedes el Excel, colegas?
Bueno, aquí en la primera pestaña tiene su guía de uso. Entonces ustedes tienen que leer esta guía de uso. Tiene una hoja de miembros primero. Aquí una pestaña, una hoja de miembros. Ustedes tienen que poner aquí María Luisa Guarachi. Cargo, gerente general. Miembro. Ella le va a poner miembro 1. Rodolfo Céspedes. Cargo, gerente administrativo financiero. Miembro, obviamente el 2. Es para hasta 12 miembros. Sandra Vargas va a ser la contadora, jefe de contabilidad. Miembro 3. Bueno, vamos a suponer que solo 3 miembros van a evaluar. Pudiéramos tener más miembros. Luego vas a la entrevista. Aquí lo explica en su guía de uso. Hay que leer toda la guía de uso bastante detalladamente. Mucho cuidado. Vámonos a la entrevista. Entonces, acá en la entrevista, tanto Sandra como María Luisa y Rodolfo van a identificar los riesgos. Seguramente le pondrán R1, R2, R3. Puede ser también otro tipo de, de número, alfanumérico, numérico nomás. Bueno, ustedes ya verán cómo le ponen. Y van a identificar acá los riesgos. Ok. Entonces, podría ser, por ejemplo, hurto de mercadería por falta de seguridad en almacenes. Listo. Ahora ustedes tienen que calificar aquí la probabilidad. Aquí ven, aquí al lado, ustedes tienen un mapa. Aquí dice la probabilidad. 1 es probabilidad raro. 2, improbable. 3, posible. 4, probable. Y 5, cierto. En cuanto hace al, al impacto, ustedes tienen aquí abajo 1, 2, 3, 4, 5. El impacto es insignificante, es 1, 2 es menor, 3 moderado, 4 mayor y 5 catastrófico. Entonces tienen que evaluar ustedes de acuerdo a su criterio. Tienen que jugar pues, con esto para saber cómo funciona, ¿no? Entonces, probabilidad, vamos a suponer aquí 4, porque ya ha pasado. El impacto, igual 4. ¿Ok? Eso está calificando la miembro 1. Y vamos a colocar aquí otro sobrevaluación o subvaluación de mercadería de inventarios por falta de actualización de costos. Okay, ese es otro riesgo. La probabilidad es 3, el impacto sí, probablemente puede ser 5, y eso lo va a calificar también el miembro 1. Y así va a calificar 10 controles el miembro 1. ¿Sí? El 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. El miembro 1 va a calificar los 10. Y va a venir aquí abajo y va a decir grabar datos de la entrevista. Grabar. Y luego, la siguiente persona, que era el miembro 1, era María Luisa. Ahora Rodolfo. Agarra a Rodolfo y miren, ya se ha vaciado aquí, ya no hay montos.
Entonces Rodolfo va a calificar él, de acuerdo a su criterio, va a ser 3, esto va a ser 3, este va a ser 2 y para él 4, este va a ser 4 y para él 5 y va a colocar aquí a Rodolfo miembro 2 porque él es el miembro 2. Y aquí va a venir y lo va a grabar. Tic. Y finalmente va a venir Sandra y Sandra va a agarrar y va a decir lo mismo, ¿no? Va a calificar 1 por 3, 3 por 2 y 4 por 4, digámosle. Y va a poner miembro 3. Miembro 3. Miembro 3. Y va a grabar. Tic. Y van a apretar ustedes generar mapa de riesgos. Tic. Entonces ustedes ven aquí, ya están sus 3 riesgos. Acá el riesgo 1, el tema de los inventarios, del hurto por falta de seguridad, el 2 de la subvaluación y el 3 que vamos a suponer que es otro, que es distorsión de los saldos de los estados financieros por falta de actualización de Cardex. Aquí está el 3. Son 3 riesgos, pero bueno, ustedes ya pueden hacer hasta máximo es 20 riesgos si no estoy mal. Aquí lo dice, pues, todo está en la guía de uso. O sea, todo tienen que ver ustedes la guía de uso. Ok, ya ustedes van a ver ahí cómo se califica, les pone 1 por 1, no sé dónde dice cuántos riesgos. Listo. Ok. Ahora, mapa. Van ustedes aquí al lado derecho. Uy, y está pidiéndoles la efectividad de los controles. Entonces ustedes se ponen de acuerdo y dicen, vamos a implementar este control. Para el hurto de mercadería por falta de seguridad en almacenes, bueno, vamos a dar solamente un acceso a una persona, va a tener el acceso. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un control fuerte. Ah, miren, ese control fuerte que está haciendo que tu probabilidad de que se produzca el evento, sí es muy probable, pero ahora con este control estás minimizando. Era de 2,67 acá, ahora es 0,80. El impacto era de 3,33, ahora es de 1, ha bajado, ¿no es cierto? Ha bajado. En cuanto a la subvaluación de inventarios por falta de actualización de costos, sí, vamos ahora a colocar un control muy fuerte, tema de costos. O sea, un responsable de costos que va a ir actualizando, eso va a hacer bajar tu materialización un 10%. Y en el otro, que decíamos de los CARDEX, que hay una falta de actualización de los CARDEX, realmente es un control moderado. Está bajando. Incluso puede ser un control débil, miren, 90. O ya no hay control, no le pusiste nada. Entonces, sí, obviamente hay muchas posibilidades de que se materialice, pues 100%. Si le pones un control débil, hay posibilidades de un 90%, pero nosotros le vamos a poner un control moderado porque son hartos ítems y hay que actualizar. Entonces, nos va a llevar su tiempo. Baja a la mitad tu posibilidad de riesgo. Miren, riesgo residual. Esta herramientita lo que está haciendo básicamente acá puntuar lo que es riesgo inherente, probabilidad de impacto, su fortaleza de control, efectividad de los controles, el porcentaje de materialización y luego su riesgo residual, probabilidad de impacto. Pero lo que no está haciendo es definir de manera detallada, como los he mostrado en las diapositivas, su matriz de riesgos, que eso es lo aconsejable. Eso es lo aconsejable, que tengas tu matriz más completa. Entonces, ustedes tendrían que completar esto. Ok, y ahora, miren, y ahora, vámonos, bajamos un poquito. Y aquí ya tendríamos, miren los riesgos, cómo se han movido.
¿ok? Se ha movido de esta forma, ¿no? Han bajado los riesgos, ¿sí? Han bajado los riesgos aquí, miren, han migrado. Ahora el riesgo 1 está aquí abajo, en el verde, porque hemos implementado buenos controles del tema de los hurtos, pero todavía hay un riesgo residual, ¿no? De que se puedan perder la mercadería, los materiales, ¿sí? Pero bueno, eso hay que todavía hacer un seguimiento y control. ¿Cómo se puede mitigar totalmente? Y acá el riesgo 2 de la subvaluación por tema de costos, igual hay un control fuerte ahora. Ha bajado aquí, entonces ya está dentro de la tolerancia al riesgo, de la aceptación al riesgo. ¿Ok? Aquí arriba, este rojo ya no está dentro de la capacidad del riesgo, porque lo que está en rojo ya excede tu capacidad del riesgo. Tu apetito al riesgo es el arriesgarte, el tomar riesgos para lograr objetivos. Ese es tu apetito al riesgo. ¿Cuánto tienes de apetito al riesgo? Muy arriesgado, arriesgado, nada de riesgos. El 3 también ha bajado, miren, el 3 ahí estaba. Era arriba el 3 si no me equivoco, ¿no? Sí, era ahí arriba. Ha bajado ahora. Pero no ha bajado, o sea, ha bajado, pero ahora está en el amarillo todavía, ¿no? No está en el verde. Entonces hay que hacer un monitoreo, un seguimiento. Entonces, en tu mapa, perdón, en tu matriz, diremos, tú deberías incluir eso, justamente el tema de tu plan. ¿Qué va a pasar ahora con tu riesgo residual? Aquí al lado, tú deberías tener una columna. Yo les he pasado por WhatsApp unas matrices de riesgo. Es más, en este momento, si quieren, les vuelvo a pasar. Acá ya tienes un plan de acción y un responsable, porque algo tienes que hacer todavía con este riesgo residual, no lo puedes dejar así. ¿Ok? Has generado tus mapas de riesgo finalmente ya para ir cerrando, que tienes antes de implementar controles. Después de implementar los controles, ¿sí? Antes de, después de. Y hay todavía un riesgo residual. Y este resumen ya no hay que hacer nada con este resumen, ¿no? Este resumen es lo que los miembros han calificado, ¿no? Miembro 1, miembro 2, miembro 3. No hay necesidad de hacer nada. Ahí se van guardando los datos. Comprendido, colegas, ya lo tienen esta herramienta que les va a servir también. Me quedo debiendo entonces varias cosas. Uno, un ejercicio del diagrama de Pareto en Excel, ¿se acuerdan? Les dije. Dos, el tema del Instituto de Auditores Internos de la Fábrica del Pensamiento, así se llama, la Fábrica del Pensamiento, el Instituto de Auditores de España, el tema del apetito al riesgo, ¿sí? Tres, el tema del mapa de riesgos. Cuatro, las políticas, dijimos, ¿no es cierto? Políticas de administración del riesgo. No sé si hay otra cosa más que les quedo debiendo, colegas, tienen la palabra. Creo que son esas cuatro cosas, ¿no? Me parece que es eso. Ok. Yo les voy a pasar inmediatamente, no se preocupen, van a tener el material que les va a servir para que ustedes puedan... Ah, y el de análisis de segregación de funciones. Ojo, son 5 cosas. Me gustaría mucho, Sandra, que me pases eso. ¿Me escuchaste, Sandra? Sí, Lisa. Ya, pásame a mi WhatsApp esas 5 cosas que yo les debo. Ya, Lisa. ¿Te has anotado? No, Dijimos, uno, el análisis de Pareto en Excel. Dos, dijimos la política de administración de riesgos. Tres, dijimos del Instituto de Auditores Internos, del apetito al riesgo, la tolerancia, todo eso. ya, Cuatro, dijimos las matrices, matrices de riesgo. Y cinco, lo último que dije, cinco,
¿Qué era, colegas, el último punto que dije? Ay, segregación de funciones. Gracias, Cristian. Muy bien. Segregación de funciones. Creo que es eso, ¿no? No sé si hay algo más, ustedes me dirán, pero por favor, Sandra, pásame mi WhatsApp y yo les voy a pasar ya el fin de semana todo este material para que ustedes lo puedan utilizar ya en sus auditorías con enfoque de ciclos. Para cerrar, colegas, hacer una conclusión breve. El tema de la auditoría, pues, no se circunscribe solamente a los estados financieros. Eso es lo que yo quería precisar. La auditoría de los estados financieros es para opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros, ¿no? De los saldos expuestos en los estados financieros. Es un trabajo interesante, muy importante, nadie dice lo contrario, pero lo que yo he querido enfatizar ya es en una auditoría más general, más amplia, más bien, más que general, más amplia y más profunda. Y esto abarca los ciclos, ciclo de compras, pagos, proveedores, ciclo de producción, inventario, ciclo de ventas, ciclo de nóminas, ¿no? Entonces, esos ciclos son los que hay en las organizaciones, cualquiera sea su modelo, vamos a encontrar. Dos, que cada empresa tiene su propio modelo de negocios y hay que entenderlo perfectamente, profundamente, para poder hacer una buena auditoría. Tres, que cada ciclo de transacciones tiene sus propias particularidades, tiene sus macroprocesos, tiene sus procesos y tiene sus subprocesos, como hemos podido ver. Y hay que hacerse un papel de trabajo donde se identifique eso. Incluso eso debería ir al informe de auditoría para que mostremos a la gerencia que hemos hecho un buen trabajo, que entendemos perfectamente la organización. El siguiente punto, deberíamos tener un flujograma. Si la empresa lo tiene, excelente, pero si no, o si la empresa lo tiene muy general, nosotros hacer un flujograma más específico, donde identifiquemos controles a los ciclos, a los procesos. Otro punto, tenemos que identificar riesgos por ciclos, sí o sí. Riesgos inherentes del negocio, les he pasado una herramienta del PESTEL, pero les puede servir. Y luego empezar a identificar riesgos ya de el proceso, ¿no es cierto? Del proceso específico y sus controles que mitiguen esos riesgos. Riesgos, controles, riesgos, controles. Deberíamos verificar si funcionan o no. Siempre, como otro punto, deberíamos ir en un proceso de mejora continua para recomendar, ser eficientes, eficaces, económicos en el trabajo, ¿no es cierto?, que ellos hacen mediante el uso de nuestras recomendaciones. Y el enfoque del ciclo o de los ciclos, perdón, y de los procesos es muy importante porque son transversales, atraviesan las áreas, no son silos, no son por departamentos, sino que son transversales y hay dueños de los procesos con los cuales hay que trabajar. Hay que identificar y elaborar un mapa de riesgos mediante una matriz de riesgos completa. Hay un mapa de riesgos antes de los controles y hay otro después de los controles con riesgos residuales que luego hay que gestionar, hay que hacer un control y seguimiento, que hay riesgos que así nomás se van a dejar porque no, ¿para qué vamos a imputar recursos? Porque son valiosos los recursos y hay riesgos que se deben tolerar y que se deben aceptar, ¿no? Y bueno, pero lo principal es identificar aquellos que están fuera de la capacidad de riesgo o están cerca de la capacidad de sobrepasar la capacidad del riesgo, del umbral que hay entre la capacidad del riesgo y ya ese umbral de lo que no puedes aceptar como riesgo como empresa. Eso lo tiene que ser la empresa. Los auditores deberíamos evaluar ese trabajo y podemos hacer los auditores un mapa, una matriz de riesgos, se puede, pero tiene sus limitaciones. Creo que con eso acabamos, colegas. Hay riesgos de fraude en cada uno de los ciclos y espero que el material que les he brindado también les haya ayudado. Espero que les ayude en la realización de sus trabajos de auditoría y bueno, siempre aportando, ¿no? Espero que, bueno, haya sido de su agrado el curso y bueno, estaremos en contacto cualquier momento. Exacto, segregación de funciones, me dice Cristian. También yo me pidió un libro de auditoría que se los voy a pasar, John.
me pediste, ¿no es cierto? El tema. Ese es el sexto punto. Ok, muy bien, colegas. No sé si hay alguna pregunta, algo antes de despedirme y cerrar el curso y agradecerles mucho por su participación y su apoyo en el curso que he dictado. No sé si tenemos alguna pregunta. María Luisa dice el apetito, también sí, también dijimos el apetito. No, pues gracias a ustedes, gracias a los que me están escribiendo, gracias a todos los presentes. Les deseo lo mejor, colegas. Siempre bendiciones de Dios, que estén sanos ustedes y sus familias. Y estaremos, cualquier cosa, tienen mi número, ya se los di. Me pueden escribir cualquier momento para pedirme algún material, colegas. Siempre estaré predispuesto a ayudarlos, a colaborarlos a la medida de mis posibilidades. Pues un fuerte abrazo y estaremos en contacto. Ah, mi número, les doy mi número. Aquí, 705-14661. 705-14661 es mi número y mi correo es javierangelmendozaelias@gmail.com. @gmail.com. javierangelmendozaelias@gmail.com. Todo minúscula, ¿no? ¿Les llegó, no? Muy bien. No, pues gracias a ustedes, colegas. Estamos en contacto. Un abrazo. Chao, colegas. Buenas noches. Buenas noches, Lick, muchas gracias. No, colegas, con todo gusto. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Muchas gracias. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Cuídense mucho. Muchas Gracias. gracias, Lisa. Buenas noches. Gracias, gracias a ustedes, colegas. Buenas noches.